¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Lo tenemos, por supuesto, sí, claro. Pues entonces vamos con él, si le parece bien. Pues comenzamos así. Penosamente se incrementa ya a 2 el número de víctimas mortales por las explosiones en San Pablo, Xochimehuacán. Ve usted. Este jueves ascendió a 2 el número de personas fallecidas por las explosiones del pasado domingo en San Pablo, Xochimihuacán, Puebla. Se trató de Praxedis Martínez Martínez, una mujer de 62 años de edad, quien resultó con el 72% de su cuerpo quemado, con lesiones de segundo y tercer grado, y que tras permanecer hospitalizada durante 4 días, presentó falla renal aguda que terminó por cobrarle la vida. Lamentamos mucho el fallecimiento de Praxedis. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y decimos que este mismo día, bueno, desde ayer lo están haciendo, el DIF estatal está ocupándose de todas las cuestiones relacionadas con su entierro, las exequias, todo lo demás, y pronto estaremos indemnizando a los fallecidos en los términos de ley. Un abrazo fuerte a los familiares. En ese sentido, las autoridades estatales informaron que tras el evento explosivo aún permanecen hospitalizados 13 pacientes, 7 de ellos graves. Bueno, le quiero informar que la solidaridad de los poblanos se vuelve a poner de manifiesto con los centros de acopio, centros de ayuda, ¿sí?, para apoyar a las decenas de familias afectadas en Xochimehuacán. Quiero mandarles un mensaje que no están solos, está su gente y vamos a estar con ellos en el momento que sea y a la hora que sea. Son las lágrimas de quienes han visto de cerca la muerte y que ahora se han solidarizado con las personas víctimas de la explosión en San Pablo, Xochimehuacán. Entre vecinos se pusieron de acuerdo para montar un centro de acopio que permita darles insumos a quienes se han quedado sin nada. Ahí también se les proporciona alimento y un hombro donde pueden desahogarse. Aquí todos los vecinos se solidarizaron con la desgracia de nuestros hermanos para hacer este centro de acopio. Gracias a Dios la gente nos ha respondido, así como nos ayudan, también se han venido a beneficiar. Ustedes ven aquí a las familias que no tienen dónde pasar la hora de comida. Este pequeño campamento se encuentra en Explanada de los Polleros y no solo apoya a los afectados, también a personal de la Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal que trabajan arduamente en las labores de remoción de escombros. En las imágenes, Miguel Ángel Hernández, Cristóbal Abato, reportero, Noticieros Televisa. Bueno, mientras el programa de demoliciones, ojo, eso sí, controladas, continúa en la llamada Zona Cero. A 5 días de las explosiones en San Pablo, Xochimehuacán, que dejaron 2 muertos, 14 lesionados y 64 viviendas destruidas en su totalidad, hay negocios, fábricas y una gasera que resultaron severamente afectadas. Por lo anterior, inició la demolición de dichos establecimientos. Tal es el caso de una ferretería que resultó severamente dañada en su parte estructural. Maquinaria particular laboró para derribar la construcción y proceder a las labores de remoción de escombros y a la postre aplicar el seguro del inmueble. La parte apoderada legal arribó a la zona para supervisar las labores de demolición. Al respecto informó que el gobierno municipal los ha apoyado para los trámites correspondientes, así como una indemnización parcial que se sumará a la que proporcione la aseguradora del inmueble. Por lo anterior, con camiones de volteo particulares y maquinaria, se retiró el escombro para dar paso a una reconstrucción. Cabe mencionar que en la parte siniestrada falta por demolerse uno de los accesos a la gasera ubicada a un costado de la avenida Ferrocarril, la cual es custodiada por elementos de la Guardia Nacional. Se espera que en los próximos días se proceda a realizar los trabajos correspondientes para la reparación en comercios y fábricas de la zona. Genaro Cepeda,
Noticieros Televisa. Otras cosas. Este jueves el alcalde Eduardo Rivera afirmó que la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco le mintió a los poblanos. No dejó ni un centavo en el nuevo gobierno. No hay ni para tapar un bache. Claudia Rivera Vivanco mintió a los poblanos y dejó sin un solo peso al gobierno de Eduardo Rivera Pérez para concluir el ejercicio fiscal 2021. Así lo denunció el actual presidente municipal, quien explicó que la morenista dejó un déficit de 21.6 millones de pesos, además de que la pasada administración se gastó los 41 millones de pesos del fondo de contingencia que se habrían podido utilizar para atender a los afectados por la explosión en San Pablo, Xochimehuacán. Mintieron a las poblanas y a los poblanos porque no dejaron un solo peso de libre disposición. Los mintieron a las poblanas y a los poblanos porque desafortunadamente, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera, se gastaron el fondo para contingencia. La tesorera municipal, María Isabel García Ramos, añadió que la sindicatura dejó 2 litigios pendientes, uno por 10 millones de pesos y otro por un monto de 217 millones de pesos, que muy probablemente tendrán que pagarse este mes de no ganar un amparo, por lo que el déficit incrementaría de manera exponencial en perjuicio de la ciudad. No solo no tenemos recursos de libre disposición, sino que además nos dejaron un déficit de 21.6 millones de pesos en el mejor de los casos. Ante este panorama, el edil Eduardo Rivera aseguró que ha dado la instrucción de realizar estrategias financieras que ayuden a solventar estos gastos, por lo que no descartó incluso recurrir a una línea de crédito. Que le he instruido a la tesorería que busque mecanismos de financiamiento. ¿Sí? Tenemos que tener alternativas de financiamiento, si es necesario de créditos, para que analicen las diferentes alternativas, instituciones, montos y podamos, si es necesario, el poder solicitarlos, por supuesto, a consideración del Pleno del Cabildo. En ese sentido, pidió la colaboración de los ciudadanos para pagar sus impuestos y coadyudar a dar mantenimiento a las avenidas, pues reiteró que la administración de Rivera Vivanco no dejó dinero ni para tapar un bache. En las imágenes, Miguel Ángel Hernández, Cristóbal Ovato, reportero. Noticieros Televisa. Arranca la próxima semana ya la vacunación anti-COVID, sí, pero a menores de entre 12 y 17 años en Puebla. Esto lo está confirmando la autoridad sanitaria. Buenas noticias. Será la próxima semana cuando la Secretaría Estatal de Salud, en coordinación con la Federación, inicie con la aplicación de vacunas anti-COVID-19 a menores entre 12 y 17 años de edad que presenten otras comorbilidades o enfermedades que podrían complicarse en caso de resultar contagiados. Que vayan preparando su certificado de salud por una institución oficial donde diga que en efecto el menor de edad de 12 años a 17 años tenga algún tipo de comorbilidad. Lo más probable es que iniciemos el día lunes. Mañana con mucha precisión diremos los lugares de aplicación y toda la política y el proceso para la misma. Por otro lado, el funcionario estatal adelantó que a partir del martes 16 de noviembre comenzará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en Puebla capital, e igual que en ocasiones pasadas, darán a conocer la logística con anticipación. En relación al reporte COVID, las autoridades sanitarias informaron que en 48 horas, es decir, durante martes y miércoles, documentaron 10 defunciones, 2 y 8 respectivamente, así como 61 nuevos casos positivos. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 255 distribuidos en 28 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 243 pacientes hospitalizados, 35 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Finalmente, puntualizó que en horas recientes detectaron 16 casos sospechosos de COVID-19 en las escuelas poblanas, pero ninguno resultó positivo. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Otro dato importante, pero también positivo, inició la campaña de vacunación contra la influenza con una buena respuesta de los poblanos. Los centros de salud de la capital poblana están registrando alta afluencia de personas ante el inicio de la jornada de vacunación contra la influenza, otro padecimiento que también hay que prevenir y la mejor forma es la inoculación.
Enrique no lo pensó 2 veces y decidió vacunarse contra la influenza ahora que han comenzado a sentirse los primeros fríos de la temporada. Acudió al Centro de Salud Urbano número 1, ubicado en la 11 Oriente y Boulevard 5 de Mayo. Yo pasaba por aquí casualmente para mi trabajo, pero como vi la fila, ya pregunté, me hicieron favor los guardias amablemente de explicarme y ya aprovechamos para venir. Veo que está todo muy bien organizado, todo correctamente con las medidas de seguridad. La gente está pues respondiendo favorablemente. No tardó ni 5 minutos y salió contento al saber que ya cuenta con su vacuna. Va a redundar en la salud de todos nosotros y que seamos conscientes que todos nos tenemos que vacunar también contra la influenza y seguir cuidándonos como debe de ser. Esta campaña va de noviembre del 2021 a marzo del 2022. Se aplicarán 1.250.000 biológicos y está dirigida a menores de edad, adultos mayores, personas con comorbilidades y mujeres embarazadas. Ana Celia Lara, Noticieros, Televisa. Déjenme, lo llevo a otros temas muy importantes también. Mire, la violencia lamentablemente contra mujeres, pero particularmente contra poblanas, obviamente en este estado, esa no la para nadie. La trata de personas, así como el abuso sexual en contra de las mujeres, son delitos que se han disparado en el último año como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. De acuerdo con la encuesta de Seguridad Pública Urbana 2021, la trata de personas tuvo un incremento de 1.567% al pasar de 3 a 50 carpetas de investigación en el último año. Por su parte, el abuso sexual se elevó 12% del 2020 al 2021, al pasar de 546 a 622 denuncias en todo el estado. Que es la trata de personas, que es un incremento sustancial, ¿no? Es abismal, porque pasó de 3 carpetas de investigación a 50 carpetas de investigación. Entonces, esto se traduce en un incremento de 1.567%, ¿no? Entonces, podemos ver que, es a lo mejor algo especulatorio, pero son secuelas que dejó el COVID, ¿no? En contraste, el feminicidio ha ido disminuyendo no solo a nivel nacional, sino también estatal, toda vez que este año se han presentado 29 casos, lo que significa una baja del 29%. No obstante, Puebla es de los municipios que destacan a nivel nacional por la comisión de este delito, y es que en el último año hubo un ligero aumento del 14%. Tenemos que las principales ciudades en donde ocurre este delito es Puebla, es Tecamachalco y Atlixco, que del primer lugar, que es Puebla, a Tecamachalco también es un abismo entre carpetas de investigación, ¿no? La misma encuesta arroja que 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras, ya sea en la calle o en el hogar. Ana Celia Lara, Noticieros, Televisa. Bueno, este jueves se conmemora el día, por cierto, contra la violencia, pero también contra el acoso escolar. Cheque. El 4 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Este año el tema está dirigido a la lucha contra el ciberacoso y otras formas de violencia en línea que involucran a niños, niñas y jóvenes. La pandemia del COVID-19 ha provocado que los niños pasen más tiempo en las pantallas. En el caso de Puebla, desafortunadamente hay niños que siguen acosando a sus compañeros. Sin embargo, llama la atención que el tomar clases en línea provocó que se conociera la privacidad de cada uno de los hogares. Por lo anterior, al regresar a las clases presenciales, un sector de menores aprovechó dicha circunstancia para aumentar las agresiones a sus compañeros. Si bien antes de la pandemia teníamos un acoso de 8.5 de niños que eran acosados por otros niños que se consideraban mejores o más fuertes o más sabios, cuando empieza la pandemia todo el mundo se mantiene como en un estado de alerta, pero después incluso en las mismas redes también hay este espacio de agresión contra los niños porque no se conectan, porque no tienen dinero, porque no tienen buena visibilidad en sus pantallas, etcétera. Y entonces ahora que vamos a este regreso paulatino, ¿verdad? O que estamos en este regreso paulatino,
algunos chicos aún siguen conservando estos estados de agresión contra sus compañeros y ahora es mucho más porque la pandemia nos permitió entrar a las casas de las personas y eso también afecta el desarrollo integral de los niños. Por lo anterior, en el sistema educativo se atienden las vertientes de la inteligencia emocional para la mejora de relaciones interpersonales empáticas, así como la educación socioemocional para que los menores no resulten afectados. Además del aspecto físico, hay menores que acosan en los temas económicos y carencias que tienen sus compañeros. Por lo anterior, los padres de familia deben tener comunicación con sus hijos para atender el acoso y dar confianza a los pequeños. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Informó el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, confirmó que a partir de este jueves 4 de noviembre comenzó el horario de invierno escolar. Así que para prevenir enfermedades respiratorias, hasta el 25 de febrero del 2022 permitirán que los alumnos entren a las escuelas media hora después del horario habitual. Y tanto las instituciones públicas como privadas deberán permitir a los alumnos portar prendas adicionales al uniforme, con el fin de protegerlos de la temporada, claro, las bajas temperaturas. Finalmente, el funcionario estatal dio a conocer que hasta el momento el 75% de los estudiantes en Puebla permanecen bajo un esquema híbrido, es decir, presencial y a distancia, mientras que el resto permanecen desde sus casas. Padres de familia que no deseen mandar a sus hijos a la escuela es un error y es una afectación para los menores. Que no se escuden en los menores, los padres que no quieren reactivarse llevando a los hijos a las escuelas. Los llamo, los exhorto a que ya vayamos a la normalidad. Hoy Gatell dice que puede haber hasta 7 oleadas. Yo estoy seguro que, como de costumbre, se va a equivocar Gatell. Vamos al clima, si le parece bien. Oliván, muy buenas tardes. Tiempo del clima. Revisamos condiciones meteorológicas, bajas temperaturas en las mañanas y en las noches debido al frente frío número 7, el cual está ingresando por la zona norte del país y desciende hacia la zona centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional. Destacamos que este sistema frontal estará dejando evento de norte para los próximos 3 días en la zona del Golfo de México, con ráfagas de viento que van de 60 a 70 kilómetros por hora, y también para el Golfo de Tehuantepec, con lluvias acompañadas también de tormentas eléctricas por canales de baja presión que se registran en la República Mexicana. Zona noreste, oriente, centro, sur y sureste por este frente frío en alerta por la masa de aire frío que viene impulsando este sistema frontal, así que a sacar chamarra, bufanda y guantes. Revisamos el pronóstico a detalle para la ciudad de Puebla. Al momento tenemos una temperatura estable con cielo parcialmente nublado, pero ojo, 60% de probabilidad de precipitación para la tarde y para la noche 70% de probabilidad de lluvia. La temperatura actual son 21 grados Celsius. Después de las 6 de la tarde saca el paraguas, pronóstico de lluvia entre 6 y 9 de la noche, y a las 9 de la noche la temperatura será de 14 grados Celsius. Los próximos 3 días también con probabilidad de lluvia, incluso con temperaturas que irán de tan solo un dígito. Se espera que mañana viernes amanezcamos a 8 grados Celsius con sensaciones de térmicas de 5 a 6 grados Celsius y máximas de 22 con probabilidad de precipitación al 60%. Sábado también con probabilidad de lluvia y temperatura de 5 a 7 grados Celsius como mínimas y máximas de 22, y el domingo muchísimo frío, abríguese muy bien, de 5 a 7 grados también como mínimas y máxima de 23 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el clima. Continuamos contigo, Iván. Gracias, Alma. La pesadilla y el horror sigue siendo motivo de un sinfín de experiencias narradas por vecinos de Xochimehuacán. Al soldado que vaya a checar ahí. Así fue como un presunto olor a gas movilizó a pobladores de San Pablo Xochimehuacán la mañana de este jueves en la explanada de Los Gallos. Los vecinos se encontraban recogiendo las pocas pertenencias que les quedaban en sus domicilios cuando un ciudadano alertó que en la zona se percibía un olor a hidrocarburo, por lo que pidieron a bomberos que se encontraban en la zona revisar las inmediaciones. No, pues llegaron porque les avisaron que había un fuerte olor a gas en esta zona y llegaron con el medidor para hacer la medición respectiva y hizo el recorrido pertinente, pero no encontró los niveles. De acuerdo a unos colonos, el olor salió de la empresa gasera que se encuentra en la zona y se expandió cuando realizaban maniobras en sus tanques.
Están haciendo maniobras allá adentro y es lo que le comentamos al oficial de bomberos que checar ese detalle, porque se supone que la planta no tiene por qué hacer maniobras ahorita de ningún tipo. En la zona 0 se mantienen los trabajos de remoción de escombros y aunque la autoridad ha descartado riesgos, el miedo en las personas sigue presente. Pues el pánico permanece, ¿no? Aunque tratamos de conservar la calma, pero es difícil, ¿no? Porque ante cualquier conato de ese tipo de situaciones, pues ya los sentidos están alerta y avisa uno a otro, y es algo que no se puede detener, ¿no? En medio del pánico que aún se vive en la zona, personal de la Comisión Federal de Electricidad también ha comenzado con las labores de electrificación. Una vez que han iniciado los trabajos de la remoción de escombros, también personal de la Comisión Federal de Electricidad han ingresado a la zona 0 para realizar las labores de electrificación de la zona. Es así como lo pueden ver en las imágenes que se encuentra trabajando personal de la CFE. A 5 días de la explosión que enlutó a Puebla, así es como se mantienen los trabajos en la llamada Zona 0. En las imágenes, Miguel Ángel Hernández, Cristóbal Lobato, reportero, Noticieros Televisa. Héctor Rangel, voy contigo. Así es, y hemos regresado al epicentro de la noticia, donde desde el pasado domingo en la madrugada se registraron estas 3 explosiones y que han dejado tragedia. Independientemente de lo que ha sucedido relacionado con la confirmación de un segundo deceso, desafortunadamente, es decir, estamos hablando que esta situación y esta problemática sigue cobrando víctimas en este lugar de San Pablo Xochimehuacán. Nos hemos acercado lo más que ha sido posible para poder mostrar cómo continúan las labores de demolición de las viviendas que han sido marcadas, ya que presentan daño estructural. Lo que vemos en estos momentos es precisamente la maniobra que se realiza en este instante con uso de maquinaria pesada, con apoyo de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado. Por cierto, también el lugar permanece restringido al paso. Lo que se alcanza a escuchar y lo que se alcanza poco a ver por encima de algunas de las viviendas es precisamente las maniobras que se llevan a cabo en estos puntos. Se han mantenido ya las marcaciones de estos inmuebles, los más cercanos en el perímetro precisamente de las explosiones, y lo que vemos es, por un lado, pues ya viviendas completamente abandonadas, sin cristales, incluso en algunos casos ya con boquetes en algunos de los muros, que fue el resultado precisamente de estos estallidos. Te comento, Iván, que las viviendas han sido marcadas con aerosol. Se coloca una X roja indicando que deberán ser demolidas. Hasta ayer por la tarde se había dado continuidad con las casas 4 y 5. En estos momentos precisamente estamos con los avances ya, digamos, de las casas 5 y 6, probablemente incluso la 7ª casa que se pueda demoler si es que la luz del día así lo permite, pero los trabajos permanecen en esta zona llamada Zona 0, zona, por cierto, también de la ordeña ilícita de hidrocarburo, específicamente estamos hablando de gas licuado de petróleo. A 2 casas precisamente donde nos encontramos se mantiene la clausura por una supuesta toma clandestina que también fue encontrada muy cerca de este lugar. Es decir, esto pudo haberse convertido en una explosión en cadena que habría arrasado con varias calles de manera directa si es que no se hubiera limitado solo a esas 3 explosiones que se registraron aquella madrugada del domingo. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Estamos en comunicación. Gracias y muy buena tarde. Fíjese que un intenso olor a gas obligó a desalojar a trabajadores y usuarios de las oficinas de finanzas aquí en la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla. Fue, pues esta tarde cuando se reportó a los números de emergencia de lo que sucedía por la zona, por lo que se procedió a desalojar a las personas de las oficinas del Catastro, Registro Civil y otras dependencias. Personal de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de Protección Civil, arribaron al punto para realizar inspecciones correspondientes y determinar el origen del olor. Por fortuna no pasó a mayores. Por seguridad, las oficinas y comercios de la zona han sido desalojados. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna fuga, por lo que se continuarán las inspecciones en el sitio. Atención.
información que una fuerte, sí, una circunstancia complicada, un accidente muy fuerte se reportó la madrugada de esta mañana en la autopista México-Puebla. Provocó caos vehicular en la zona, en la supercarretera, mire. Un tractocamión se volcó en la autopista México-Puebla a la altura del arco de seguridad después de que un autobús de pasajeros lo impactara por atrás. La unidad iba cargada con muebles que, tras el accidente, quedaron esparcidos por la vialidad. A pesar de lo aparatoso del percance, no se registraron personas lesionadas. El operador del autobús aparentemente se habría quedado dormido e impactó por la parte de atrás al camión, lo que hizo desestabilizar al conductor de este tractocamión y posteriormente aventarlo hacia el acotamiento. Es así como quedó precisamente este camión después del impacto que sufrió por la parte trasera. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al punto para atender el reporte y abanderar la vialidad, debido a que el carril de baja se tuvo que cerrar para realizar las maniobras de retiro de las unidades. Hubo congestionamiento vial. Trabajadores ayudaron a limpiar la vialidad de los pedazos de madera que quedaron esparcidos y ayudaron a dar fluidez al tránsito vehicular. En las imágenes, Miguel Ángel Hernández, Cristóbal Lobato, reportero. Noticieros Televisa. Y pues siguen las acusaciones en contra del presidente de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza de ser él, dicen, el responsable de atropellar a 2 jóvenes allá en Los Fuertes. El presidente de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, Alejandro Lázaro Martínez, es señalado de ser el presunto responsable de haber atropellado a 2 jóvenes en la zona de Los Fuertes la madrugada de este miércoles. A través de redes sociales, la hermana de una de las afectadas señaló que las víctimas iban a abordar su camioneta después de detenerse un momento a observar el paisaje desde lo más alto de la conocida zona histórica de Puebla, cuando de pronto el conductor de un lujoso automóvil deportivo color amarillo los embistió. El responsable se quiso dar a la fuga, pero debido al impacto el auto ya no arrancó. De ahí, en un descuido, se metió a una propiedad privada de donde ya no salió. La familiar de los afectados pide la intervención de las autoridades para hacer responsable a este hombre, Alejandro Lázaro, quien aparentemente estaría en estado inconveniente. Señaló que su hermana se encuentra delicada de salud y su amigo con golpes internos, ambos hospitalizados. Cabe señalar que el vehículo deportivo quedó asegurado para las investigaciones correspondientes. Franco Arteaga, Noticieros Televisa. El sistema de semaforización de la rotonda de la 19 Sur y Avenida Juárez, sigue sin funcionar. Automovilistas y peatones deben de torear literalmente unos a otros para no protagonizar accidentes. Los comerciantes de esta zona solicitan su pronta reparación. El programa Puebla Agradece sigue reconociendo el apoyo de los poblanos y poblanas que, en sus actividades dan el extra por esta entidad. Es difícil, cada vez tenía miedo de perder la vida, porque sabía que podía pasar eso. Han pasado 4 meses y Verónica aún no supera la pérdida de su amado esposo Cecilio, de 29 años de edad, quien murió en el cumplimiento de su deber durante un operativo policíaco el pasado mes de julio. Yo estaba en mi casa esperando que llegara y mi celular se me había olvidado en su carro, en el carro. Y entonces yo no tenía forma de comunicarme, pero yo le mandaba mensajes por medio de la computadora en Facebook. Y ya después me llegó un mensaje de una compañera de él de la universidad que me dijo que estaba bien Ubaldo. Y yo le pregunté que por qué. Y ya me dijo que porque había visto en algunos medios de comunicación que había fallecido. Ellos se conocieron y se casaron muy jóvenes, y de este amor nació una pequeñita que hoy tiene 2 años de edad y no comprende aún que su papá murió haciendo lo que más amaba. En su trabajo era una persona puntual, siempre estaba ahí, echándole ganas, era lo que le gustaba, siempre estuvo ahí al 100. Cecilio Ubaldo formó parte de la Fiscalía de Secuestro y Extorsión y tenía 2 años en la corporación. Hoy su familia lo recuerda y la iniciativa privada lo reconoce como parte del programa Puebla Agradece. En la 8ª edición de dicho programa, se reconoció el desempeño de 45 elementos encargados de la salud y la seguridad de los poblanos. 10 son héroes de bata blanca que enfrentan la pandemia, 6 militares, 8 servidores públicos, 5 elementos de la Guardia Nacional y 16 policías municipales de Atlisco, Cuautlancingo, Coronango, Puebla y de la Fiscalía General del Estado. Reconocemos la lucha diaria durante largas jornadas de trabajo para cuidar la salud de miles de ciudadanos poblanos. Gracias porque esta institución a todos nos vuelve vulnerables y a pesar del riesgo que implica, ustedes deciden mantenerse firmes. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.
Y mucha atención que el próximo 20 de noviembre habrá desfile con motivo de la Revolución Mexicana. Sí, claro, van a salir escolares de todos los municipios del estado. En Puebla habrá desfile de la Revolución Mexicana. Adelantaron el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el secretario de Educación Melitón Lozano Pérez. En conferencia de prensa dieron a conocer que se tratará de una parada escolar, es decir, cívica, y tendrá como lema que viva y reviva la revolución. Y para ello, la SEP ya publicó la respectiva convocatoria para que las instituciones educativas participen en la actividad, cuyo principal objetivo es escenificar los momentos clave del movimiento social para enaltecer la unión, así como la lucha de los mexicanos. En ese sentido, el secretario de Educación señaló que el objetivo del desfile es que no se vea afectada la economía de las escuelas y mucho menos de los padres de familia. Así que pidió a los maestros que privilegien la austeridad, reciclando materiales y creando contingentes pequeños, solo de 6 por 10 columnas. Si tienen banda de música o banda de guerra, también podrán participar con ella. Ya existe a partir del día de hoy, por su instrucción, una convocatoria. Cada escuela que desee participar de manera libre se podrá inscribir y se podrá registrar en un correo que se estará publicando para que tengamos una organización precisa, una organización acorde a las circunstancias que vivimos. El desfile de la Revolución Mexicana iniciará en el reloj del Gallito, Reforma y 11 Norte. Bajará por la avenida Reforma hasta el Boulevard 5 de Mayo y culminará en el Parque Juárez. El horario está por definirse. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros, Televisa. Atención, insiste el sector salud en elevar, por favor, las precauciones a fin de evitar una cuarta oleada agresiva de contagios. El pasado 2 de noviembre fue una fecha importante para las cifras de la pandemia en Puebla. Ese día la Secretaría de Salud reportó 0 defunciones por COVID-19 en la entidad, siendo la primera ocasión en la que no hubo víctimas que lamentar. Luego de 20 meses, dicho indicador representa solo un gráfico para epidemiólogos. Por lo anterior, se debe incidir en la población que la pandemia no ha terminado. Además, la temporada invernal traería una cuarta oleada para México. No quiere decir que ya se acabó la pandemia. La posibilidad de que haya una cuarta ola en nuestro país es latente. Ya lo estamos viendo en Europa, ya lo estamos viendo en Asia, una tercera, y la posibilidad de que aquí en México tengamos una cuarta ola es muy latente. Se vienen los fríos, se vienen rinovirus, se vienen virus estacionales propios de la temporada y por supuesto influenza y por supuesto también COVID. El puente y la celebración del Día de Muertos trajo aglomeraciones. En muchos casos, la gente se ha relajado. Expertos recomiendan que la gente haga su vida normal, pero bajo una nueva normalidad que incluye extremar precauciones sanitarias. Por otra parte, durante la pandemia, la ciencia y la medicina han avanzado. Tan solo en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendaron que la vacuna Pfizer Inc. Biotech se aplique para uso generalizado en menores de 5 a 11 años de edad. Dicha situación es alentadora, por lo que en próximos meses en México podría vacunarse a dicho sector de la población. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Bueno, y no cabe duda que el tiempo y claro, por ejemplo, la pandemia, van ajustando las cosas en su justo nivel. Han pasado 20 meses desde el primer caso positivo de COVID-19 en Puebla. Durante todo este tiempo, los poblanos han buscado la mejor manera de protegerse con el uso de cubrebocas, caretas, productos sanitizantes, alcohol, jabón, cloro, entre otros artículos. Al principio de la pandemia los costos eran elevados. Sin embargo, conforme han transcurrido los meses, fabricantes aceleraron la producción a tal grado que a mayor demanda, más oferta y reducción de los precios. Por citar un ejemplo,
A la fecha es más fácil comprar en línea una caja de cubrebocas KN95 de 20 piezas en 350 pesos, cuando en marzo de 2020 llegaban a costar hasta 1,500 pesos. Este es un comparativo al principio de la pandemia a la fecha en cuanto a algunos costos de productos en el mercado. El cubreboca KN95 pasó de los 200 pesos a 50 pesos. Las caretas de plástico rígido de 200 pesos a 50 y 70 pesos. El sanitizante garrafa de 10 litros pasó de 2,000 pesos a 1,050 pesos. El alcohol por litro de 150 pesos a 40 pesos, mientras que los guantes de látex de los 200 pesos a 30 pesos. Como puede darse cuenta, la mayoría de los productos ha tenido una reducción de entre el 40 y 60% de su valor al inicio de la contingencia sanitaria. Es importante que proteja a su familia y de preferencia adquiera cubrebocas de 5 capas o KN95. A pesar de la reducción de casos y defunciones, no debe bajar la guardia, por lo que debe seguir cuidando de su salud y la de sus seres queridos. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. En vivo, Héctor Rangel. Así es, seguimos en el epicentro de la noticia. Es justo esta la avenida Gasoducto número 51. Vecinos se dicen preocupados porque fue precisamente este inmueble en el que se hizo un hallazgo de lo que parece ser una toma clandestina. Por lo menos lo que sí confirmaron es la entrada y salida de algunas pipas. Por ello piden que se les pueda explicar si se encuentran en riesgo o no es así. Se ha colocado un documento por parte de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, pero no hay sellos, no hay clausura, el inmueble prácticamente está abandonado y en el interior lo que sí hemos podido constatar que hay unidades, desconocemos con precisión las características de las mismas, pero sí se refiere que hay una cuestión un tanto preocupante principalmente para ellos. Más adelante en la emisión nocturna tendremos entrevistas para hablar del tema. Seguimos en el epicentro de la noticia. Todas las noticias. Gracias Héctor en vivo. Por supuesto nos vamos. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Buena tarde. Buen provecho.